Buenos días, profesor Jimmy. Este es mi video para el examen semestral de la materia de pruebas y a mí me correspondió responder sobre qué es la dinámica de la carga de la prueba. Primeramente, para responder esta pregunta, es pertinente hablar acerca de a quién le corresponde demostrar los hechos objeto de un proceso. Básicamente, probar en un proceso le corresponde a quien tenga el interés de que el efecto jurídico de una norma se produzca. Pues bien sabemos que las normas jurídicas tienen una estructura dual y se componen de un supuesto de hecho y también de una consecuencia jurídica. Entonces, a las partes les compete probar ese supuesto hecho para que esa consecuencia jurídica se dé. En conclusión, las partes tienen la carga de probar. Pero entonces, ¿qué es una carga? Una carga es una regla de conducta que en principio está creada o diseñada para que sea cumplida, pero existe la posibilidad claramente de que se haga caso omiso a ella. De cierta manera, la carga es una autorresponsabilidad. Puede ser que el hecho de incumplir una carga traiga consecuencias negativas, pero no siempre es así. Puede ocurrir que a pesar de que no se responda a esa carga, se den efectos positivos, como por ejemplo cuando los sucedáneos de la carga de la prueba operan. Y también es importante decir que la carga no hay mecanismos para el cumplimiento coercitivo. Y finalmente, pues, en otras palabras, una carga es un llamamiento a las partes para que actúen en su propio beneficio. Entonces, retomando, la carga de la prueba es la regla de conducta que invita a las partes a aportar las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos necesarios para que se obtenga el efecto jurídico deseado. Ese es el concepto de la autorresponsabilidad enunciado en el primer inciso del artículo 167 del Código General del Proceso, o el criterio individualista tradicional, en palabras del profesor Miguel Rojas. Pero aquí entonces nos surge una gran pregunta y un gran enigma. Entonces, ¿qué sucede cuando quien le interesa probar no está en la capacidad de hacerlo? Sea porque su demostración interprocesal sea bastante compleja o porque quien tiene en su poder el material probatorio le es mejor mantenerlo oculto. Hay entonces un desequilibrio en las partes del litigio. Aquí entra la doctrina de la carga dinámica de la prueba, la cual es la excepción a la autorresponsabilidad que establece el primer inciso del artículo 167 que ya mencioné. En regla, en palabras generales, esta fórmula de la dinámica de la carga de la prueba establece que debe probar a quien le queda más fácil, quien está en mejores condiciones de hacerlo. De cierta manera, se invierte la carga de la prueba a quien en principio no la tenía. Eso lo encontramos consagrado en el segundo inciso del artículo 167 del Código General del Proceso. Esta doctrina o esta fórmula fue recibida en Colombia a partir de los años 90 y según el profesor Miguel Rojas, la primera referencia que se hace a la carga dinámica de la prueba lo hizo la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela, en la cual afirma que el juez, atendiendo a los derechos fundamentales y al principio pro justicia, puede disponer que la carga de la prueba de un hecho no recaiga sobre quien lo alega, sino sobre quien tiene las mejores condiciones de hacerlo, de probarlo. Por otro lado, y como lo vimos en clase, la jurisprudencia del Consejo de Estado empezó a flexibilizar la carga estática en asuntos de responsabilidad médica, donde acudió a presunciones o indicios de manera errónea. También acudió a invertir la carga de la prueba, puesto que halló que era inicuo y poner la carga de la prueba al demandante, puesto que se encontraban en condiciones desiguales en el momento de probar la falla en el servicio. Entonces lo que hizo fue imponer la carga de la prueba al médico para que se probara su diligencia. Pues bien vemos que la jurisprudencia del Consejo de Estado aportó mucho a esta doctrina en Colombia y de cierta manera no había un respaldo legal en el cual sustentar sus decisiones. De cierta manera las partes entraban al proceso con una fórmula de que la carga de la prueba, pero en el proceso se encontraban con otro. Entonces, de cierta manera, fue dejado a un lado. Y posteriormente, con la codificación del Código General del Proceso, en su artículo 167 que ya se mencionó, se incluye el dinamismo en la carga de la prueba, la cual busca que poner a las partes en igual de condiciones en el momento de probar los hechos objeto del proceso. Entonces, el juez podrá de oficio o las partes si la solicitan decretar pruebas a criterio de quien le quede más fácil probar. Y claramente cuando el juez decreta estas pruebas, la contraparte o quien se ve en detrimento tiene la posibilidad de usar los recursos que establece el código. Y si no cumple con la carga de la prueba impuesta por el juez, pues claramente habrá consecuencias negativas. Eso es todo por el video. Muchas gracias.